Señor, hermanos, qué privilegio el poder estar nuevamente con ustedes, trayendo la palabra del Señor. Nos bendice la hermosa posibilidad que el Señor nos da de compartir con todos ustedes. Un gran abrazo a todos los hermanos, a la distancia, a los más cercanos, a los más lejanos. Un gran abrazo. Trabajemos con lo de la palabra del Señor. Muy bien, le invito entonces a buscar en la Escritura, en la Biblia, el libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 11. Por favor, hermanos, ahí cada uno en sus casas. Filipenses, capítulo 1, del versículo 3 al verso 11. Leemos en el nombre del Señor. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vamos diciendo amén a esa palabra. Como, verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, o verso 11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén. Claramente me parece a mí que el verso 6 es una palabra que siempre se nos ha estado enseñando, que resalta al oído del hermano, de la hermana, esto de perfeccionar la obra, pero dice hasta el día de Jesucristo. Y en esto entonces, a modo de introducción, queremos trabajar un poquito en esto. Si usted observa, el verso 6 termina diciendo esto: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el verso 10, por eso me parece necesario leer el contexto completo, porque el verso 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, y otra vez, para el día de Cristo. Y cuando venga ese día, el trabajo de perfección parte en nosotros, bendito el Señor, trabaja el Señor en nosotros, dice en el verso 6, hasta el día de Jesucristo. Y en el verso 10 dice, para el día de Cristo nos encuentre, ¿de qué forma? Verso 11, nos encuentre lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Creemos en la gracia que el Señor nos permita poder afirmar esta palabra para creer y reconocer que la palabra de Dios es la que nos perfecciona, es la que nos afirma, es la que nos edifica, nos consuela, nos exhorta, nos anima, que trabaja con nosotros, pero es una constante, es un día a día, hora a hora, minuto a minuto. Es una palabra que debe trabajar a cada momento de mi vida y en cada situación de mi vida. Vamos a verlo un poquitito. Esto de perfeccionar, revisando un poquito, así una cosa fácil nomás, el sinónimo o la proximidad de lo que quiere decir, uno se encuentra ahí con que perfeccionar es volver a pasar por algo, es volver a repasar algo, es volver a trabajar en algo que ya está hecho.
O sea, se fabrica algo, se construye algo, por ejemplo, este mismo mueble, y dicen los entendidos que antes de pasar el barniz primero, después de hecho el mueble, hay que perfeccionarlo. Entonces primero hay que pasar una cierta cantidad de lijas para que el mueble vaya agarrando cada vez mayor, esto de estar más brillosito, ¿no? Ir sacando las porosidades con la lija. Y en la medida que van pasando y van pasándole mano, van disminuyendo el granito de la lija, y eso permite entonces que la madera vaya quedando cada vez más pulidita, y luego vienen unas capas de unos líquidos ahí que le van echando, y luego le echan otra y después le ponen otra y en otra, hasta que logran un mueble que brilla, un mueble que está perfeccionado, un mueble que cumple el objetivo. Y el caso de nosotros es tener muchos frutos, según el verso 11, según la palabra del Señor. Cuando dice en el versículo 10, en el versículo 9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. O sea, una sumativa. Que vuestro amor vaya creciendo, vaya siendo perfeccionado más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que aprobéis o distinguir, ¿no? Que podamos discernir lo mejor. Estoy leyendo el verso 10. A fin de que seáis sinceros, o sea, sin dobleces. La palabra va a ir trabajando con nosotros y vamos a lograr poder entender qué es lo mejor, y vamos a lograr ser completamente honestos y sinceros e irreprensibles. Es decir, nadie va a tener nada que decir de nosotros para el día de Cristo. Cuando llegue el día de Cristo, la obra, la palabra que Dios ha hecho en esto que Él trabaja, que es nuestras vidas, nadie va a tener nada que decir, porque trabajó el Maestro, bendito el Señor, trabajó a través de su palabra en nosotros y nos permite llegar a ese día para ser irreprensibles, que nadie nos reprenda, que nadie tenga nada que decir de nosotros, intachables frente al Señor. Y Pablo dice en el verso 6, estoy estando persuadido, estoy convencido, otra vez tema de la fe, estoy confiado. Tengo la confianza absoluta que la palabra de Dios es la que nos va a afirmar, es la que nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bendito el Señor. A modo entonces de introducción, quedémonos con esta idea porque queremos avanzar al menos en 2, 3 casos, ejemplos para afirmar lo que acabamos de decir, y luego alcanzar a ver lo de la aplicación en la vida diaria, ¿ya? Entonces, quedémonos con esto. Apóstol Pablo, seguro, convencido que la palabra de Dios nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, y que si dejamos que este Maestro vaya trabajando en nosotros todos los días, vamos a llegar a ese día irreprensible y lleno de frutos. Veamos un poquito entonces. Nos parece bueno, los mejores ejemplos nos parecen que están acá al principio. Se ha hablado harto de esto, pero siempre es bueno ir repasando e ir comiendo más y más de la palabra del Señor. Libro de Génesis, entonces, en el capítulo 1, los primeros versículos son bastante conocidos también. Pero veamos cómo funciona esto de la perfección, cómo desde el principio la palabra del Señor va perfeccionándolo todo. Dice, libro de Génesis, capítulo 1, los primeros versículos. Dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, un trabajo hecho, pero no terminado, no perfeccionado. ¿Por qué? Porque dice el verso 2, y la tierra estaba, correcto, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y observe esto de que Jesucristo perfeccionará la obra. Dice, y dijo Dios, o sea, Dios abre su boca de trueno, ¿no? Bendito el Señor. Dios abre su boca, sale la palabra, y dijo, sale la palabra, y lo primero que dice, sea la luz,
y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Muy bien. Entonces aquí ya podemos ver cómo un trabajo que estaba hecho, que en el verso 1, creó Dios los cielos y la tierra, como la figura del mueble. Estaba el mueble hecho, pero faltaba perfeccionarlo. ¿Y cómo lo empezó a perfeccionar? Hablando, dando una palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios. Y dijo Dios, bendito sea el Señor, hágase la luz, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz. No, nos parece de tanta clara sabiduría esto de parte del Señor. Si uno entrara a una habitación oscura, siguiendo la figura de la Escritura, ¿no? Dice que estaba en tinieblas, ¿no? Entonces, uno entra a una habitación en tinieblas, una habitación oscura, y hay cosas ahí que hay que ordenar. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, obviamente, entrar y ubicar el interruptor y prender la luz del sector del que pretende ordenar. Porque de otra manera, si entra así nomás a tropel y limpio, lo más probable es que se tropiece. Lo más probable es que en vez de ordenar sea peor el caos. Entonces, la sabiduría del Señor, lo primero que hace es colocar luz. O sea, en medio de un desorden, lo primero que necesitamos es la luz del Señor. Yo no sé si ya en su casa usted, yo también lo digo acá, Señor, venga esa luz a mi vida y empiece a ordenar, empiece a traer claridad de qué cosa no corresponde, de qué cosa no está bien, qué es lo que hay que colocar, qué es lo que hay que correr, qué es lo que hay que reamoblar, qué es lo que hay que sacar. Que venga esa luz a esta vida, ¿no? Y empieza a ordenarnos completamente. Empieza a ordenarnos completamente. Amén, decimos amén al Señor. Aquí mismo, otro verso que también es bastante conocido, el verso del mismo capítulo 1 de Génesis, verso 27, verso 28, dice ahí, a modo de resumen, después del capítulo 2 también podemos revisarlo, en el capítulo 2 detalla el proceso más clarito, pero aquí hace un resumen, verso 27 dice, y creó Dios, déjeme usar la palabra, la palabra, y fabricó, para que entendamos la figura del mueble, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios se lo creó, varón y hembra los creó, formados. Pero necesitaba dar una palabra para que este hombre formado fuera útil, fuera fructífero. De hecho lo dice, y le dice, y los bendijo Dios, y observe, ahí está, una palabra, y les dijo, abrió su boca, así cada vez que él abría su boca, decía y ordenaba cosas. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he dado. ¿Se da cuenta cómo hay una palabra de instrucción de cómo se deben hacer las cosas? ¿Cuál es el correcto orden de las cosas? ¿Cuál es la correcta forma de llevar la vida adelante? Entonces alguien podría con ganas de aprender, quisiéramos que nadie con ganas de debatir, con ganas de aprender, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué tengo que hacerle caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no lo puedo hacer yo a mi manera, no a mi pinta? ¿Por qué no me puedo autoperfeccionar yo solo? Mire, acompáñenme por favor. Vamos a volver aquí a Génesis un poquito para terminar con la idea de Adán. Acompáñenme por favor, Proverbios, capítulo 8. Ya sabe que después de Salmos está el libro de Proverbios, ayuda a ubicarlo más rápido. Proverbios, capítulo 8. Título dice excelencia y eternidad, bendito el Señor, de la sabiduría. Muy bien. Solo algunos versículos para poder avanzar. Versículo 12, Proverbios 8:12 dice, yo la sabiduría, aquí encontramos a la sabiduría hablando, ¿no?
como en primera persona. Yo la sabiduría, dice, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Está hablando la sabiduría. Dice, yo la sabiduría. Dice la sabiduría, verso 14. Dice la sabiduría, conmigo está el consejo y el buen juicio. Y dice, yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Wow, yo frente a esta palabra, yo no tendría argumentos para decir, a ver, a lo mejor yo sé más que esto. Mire, esto de yo soy la inteligencia es la misma figura de que el Señor nos ha permitido entender esto cuando se nos ha enseñado de que Dios es amor. Y se nos ha enseñado de la manera que se dice, no es que Dios tenga amor, o sea que esté Dios y se le agregue el amor. No es algo que tenga un sector. Dice que Dios es amor completo, Él es el amor. Y dice, Dios es amor. Aquí dice, yo soy la inteligencia. O sea, no es que esto tenga algo, no, esto es la inteligencia. Mío es el poder. Ya, pero estamos hablando de la inteligencia. Observe cómo esta sabiduría, cómo esta inteligencia creaba las cosas. Verso 22, por favor, dice, Jehová me poseía en el principio. Allá, cuando estábamos trabajando, la creación, la formación del hombre. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Dice, observe esto, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Verso 30, por favor. Con él estaba yo, la sabiduría, la inteligencia. Con él estaba yo, mire, este es precioso, ordenándolo todo. Déjenme usar la frase, perfeccionándolo todo. Y era su delicia de día en día teniéndoselas delante de él en todo tiempo. Bendito el Señor, bendito el Señor, bendito el Señor. Primera de Corintios nos va a decir que Cristo Jesús es la sabiduría. Va a decir ahí que Cristo Jesús se nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero lo que nos interesa hoy día es decir, Cristo Jesús fue hecho sabiduría. Cristo Jesús era esa palabra que salía de la boca. En Juan capítulo 1 va a decir que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que por el verbo fueron creadas todas las cosas. Esto también se nos ha enseñado. Por el verbo, por la palabra fueron creadas todas las cosas. La palabra estaba en el principio. La palabra que era Cristo mismo salía de la boca de Dios. Y dijo Dios y se hacía la luz. Y dijo Dios y se ordenaban las cosas. Y salía esa palabra que iba ordenándolo todo. ¿Por qué esa palabra? Porque esa palabra es la inteligencia. Esa palabra es la sabia. Esa palabra es la inteligente. Entonces, frente a eso, hermanos, hay un tiempo en que tenemos que aprender a ya dejar de hacerle gallito al Señor, si no le vamos a poder ganar nunca al Señor. Déjese vencer. Deje que la palabra empiece a trabajar en la vida. Si la palabra de Él es la más perfecta, es la más sabia, es la más inteligente. Hay una expresión en el libro de Job que me estremece cada vez que la recuerdo. Cuando Job defiende su causa frente a Dios. Pero hay un momento en que Dios le dice, párate como hombre. Vamos a hablar tú y yo. Y el hombre, ¿hasta dónde se puede parar? Si cosa nomás que anda un bicho de estos raros y ahí quedó la vida del hombre, la fuerza del hombre, la fortaleza del hombre. Y Dios le dice, párate como hombre. Ay, qué terrible, qué temor. No. Bendito sea el Señor, que la palabra de Él empiece a ordenar. Permítame entonces terminar con lo de que estábamos hablando del libro de Génesis, en el capítulo 1, ¿cierto? Habíamos visto aquí en el verso
verso 27, verso 28, cómo la palabra, ¿no? La palabra va instruyendo, dice en el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, y ahí está entonces, decíamos, aquella instrucción de forma de vida. Esto es lo que necesitamos, esta instrucción de forma de vida es a donde queremos llegar después al final de este mensaje, si el Señor nos lo permite. Génesis capítulo 2, siguiendo la misma idea entonces, Génesis capítulo 2, verso 15, va a decir ahí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén con un fin, con un propósito, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre, y otra vez una palabra, no es, perdón la expresión, no es al lote. No, hay una forma perfecta de ir avanzando, bendito el Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea que hasta el asunto de comida, la palabra nos debiera gobernar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dese cuenta cómo es el Señor el que va afirmando la forma de vida. Él dice, al hombre hay que traerle una ayuda idónea, y lo establece el Señor. Es la manera de ir trabajando, ir perfeccionando para cumplir, como habíamos dicho, ¿no? Capítulo 1 es como una especie de resumen, los versículos 28, para que pueda haber fructificación y multiplicación, debía haber un varón y debía haber una dama, una mujer. Entonces Dios empieza a ordenar las cosas y a decir, muy bien, aquí está el huerto, usted lo lee en su casa cuando fabrica el huerto, ¿no? Construye el huerto y coloca al hombre, lo coloca con un sentido, con un trabajo, le da instrucción de vida, a esto te vas a dedicar, de esta manera vas a trabajar, guarde eso, de esta manera vas a trabajar, vas a labrar, de esta manera vas a comer, de esta manera vas a tener mujer, de esta manera vas a tener hijos. Toda una palabra que va ordenando absolutamente toda la vida. Bendito el nombre del Señor. Hay un ejemplo que me bendice mucho también. También ya se ha trabajado, también ya se ha hablado en estas predicaciones, pero siempre el Señor nos permite obtener algo más. Libro de Juan, por favor. Evangelio de Juan. El hermoso pasaje del capítulo 4. ¿Sí? Libro de Juan, capítulo 4. Aquí hay algo bien hermoso. Usted sabe que Jesús se encuentra con la mujer esta, la samaritana. Veamos cómo la palabra entonces empieza a trabajar en la vida. Leamos. Capítulo 4, verso 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Yo sé que estos capítulos se han trabajado anteriormente, por eso voy a lo puntual, ¿no? Pero si usted en su casa puede leerlo para confirmar qué parte de la historia, cuando Jesús decide, ¿no? Le dice que era necesario pasar por Samaria. Ya, avancemos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Perdón. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Observe esto. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, les dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Observa usted cómo Jesús empieza a hablar, empieza a dar una palabra a la mujer. Sigamos. La mujer, en el verso 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ya estaba produciendo un efecto en la mujer. Ya estaba entendiendo la mujer que el agua que ella venía a buscar no era la que iba a saciar completamente la sed, no era la que iba a cubrir completamente las necesidades, que había un agua mejor, un agua más pura, más perfecta, por esto de perfeccionar, ¿no? Que hay otra. Vivimos en un mundo, hermanos, donde miramos solo hasta donde nuestros ojos alcanzan a ver. Por lo tanto, no es mucho lo que podemos abarcar, pero nuestro bendito Padre, Él que tiene una mirada mucho más amplia porque está en lo alto de lo más alto, Él sí tiene la palabra correcta, la palabra perfecta, el agua que realmente necesitamos para llevar la vida. Y aquí esta palabra de vida, esta agua de vida, empieza a ordenar la vida de esta mujer. Ella le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Muy bien, le dice el Señor, verso 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Para qué estaba llamando al marido el Señor? Podría haberle dicho: dile a tu marido que traiga unas jarras, unas botellas, unos bidones para echar el agüita que yo le voy a dar. ¿Para qué estaba mandando a llamar al marido de la mujer? Porque la palabra tenía que empezar a ordenar. Entonces le dice: ve, la mujer le dice: dame de esa agua. Muy bien, te voy a dar del agua. Llama a tu marido. Ahí salió algo a la luz. Ahí salió algo, vino la palabra y salió a la claridad algo. La mujer se vio descubierta por la luz. Vino la palabra y alumbró la vida, la casa, el cuarto y había algo ahí. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Oiga, o sea, esto de tener muchos maridos es desorden frente al Señor. Claro que sí, pues hermano, hermana. No, pues no está bien que tenga tantos maridos. Bueno, de hecho, lo que corresponde es que tenga un marido. Y el marido, una mujer. Así lo estableció el Señor desde el principio. Entonces, la vida de la mujer ya estaba en una forma desordenada. Y esto tiene que ver entonces con el matrimonio, con la relación entre el hombre y la mujer, como lo vimos allá en Adán, como lo vimos con Eva, pero también tiene que ver con nuestra vida diaria, hermanos amados. ¿Cuántas veces por no tener claridad, la suficiente inteligencia, la suficiente sabiduría, tomamos decisiones, vemos oportunidad y decidimos: esta es la idea? Y luego que vamos a la mitad del camino nos damos cuenta que no era lo más perfecto, que no era el marido más correcto de lo que yo quería, de lo que yo esperaba. Entonces dejo, comillas, ese marido y voy y me busco otra forma de vida, otra manera de llevar la vida adelante, y elijo otra cosa y voy en ese, y después voy a la mitad, un poquito más allá, un poquito menos, y me doy cuenta que no era la forma que yo anhelaba, no me satisface, no está bien, no me llena. Entonces lo dejo ahí, ya van 2, y luego entonces decido cosas, y después de cada decisión voy dejando cosas a medio hacer, cosas que no quedan bien hechas, que no están perfectas. Y a veces de esas decisiones no solo quedamos afectados nosotros, de una decisión de con quién me caso, luego vienen hijos y luego me doy cuenta: no, me apuré mucho, y quedan hijos ahí. Hijos que quedan después con un resentimiento, con un problema ahí, por tomar decisiones sin la correcta dirección, sin la correcta palabra de la gracia, de sabiduría.
en los estudios. Qué hermoso cuando nuestros jóvenes vienen a buscar a través de la palabra del Señor una guía, una instrucción de qué debo estudiar. Y la palabra le permite ir entendiendo, a ver, tu gracia por aquí, tú tienes talento en esto, tienes talento, entonces de estas 2, 3 alternativas, lo que nomás el Señor en oración nos da claridad sería esta dirección. Y el joven va, y tenemos testimonio de estos jóvenes, se ponen a estudiar y logran y llegan, alcanzan y son bendecidos. Y entonces empiezan a tener una vida ordenada en todo, que es decidir cómo estudiar, que es decidir el tema de las relaciones sentimentales, con quién me caso, con quién joven, la señorita, con quién me junto, con quién empiezo a tener esto que se llama pololeo, con quién empiezo a tener una relación más íntima, un joven con una señorita, y empezamos a chuntarle a ver con este sí, con este no. Porque mejor no venimos a la palabra, que es la correcta, que es la que sabe, que la palabra ya tiene clarito quién va a ser tu esposo, quién va a ser tu mujer. La palabra tiene clarito, en su libro, dice el salmista, en su libro estaban escritas todas aquellas cosas de mí. El problema es que cuando yo quiero escribir mi propio libro, con la limitada sabiduría, sin querer ofender a nadie, pero no hay sabiduría ni inteligencia que es igual a la sabiduría y la inteligencia de nuestro bendito Padre. Mire cómo trabaja el Señor con la mujer. Aquí hay algo hermoso. Déjeme, no está dicho en ninguna parte, pero así como para que nos ayude a la memoria, la regla de los 9. Mire, capítulo 4, verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo qué cosa? Judío. Luego el Señor empieza a hablar con ella, empieza a mostrarle y a ordenar su vida. Y el 9, en el 19, el otro 9, ¿ve? En el 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Como la mujer, como la palabra empieza a abrir los ojos. Primero era un judío. Segundo, no, parece que eres profeta. Y 9, 19 y 29. ¿Ve? Todos terminaron en 9. Dice el 29. Venid, ved a un hombre, la mujer samaritana, ¿cierto? Que va hacia los samaritanos. Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Dice, ¿cuál es la pregunta? ¿No será este él? Cristo, cómo la palabra le va abriendo los ojos para no solo ver a un judío, un tipo buena onda que se sacrificó por nosotros, que murió en una cruz y que por causa de él ahora se hace la Semana Santa y tenemos unos días libres. Bueno, todavía no ha habido hartos días libres. Pero bueno, entonces, la palabra nos va abriendo los ojos para ver que es algo más allá. Entonces, es un profeta, sí, y algo dice y es algo interesante y me atrae un poquito lo que está diciendo. Sí, pero falta ver más. Entonces la mujer después dice, ¿no será este el Cristo? Que eso tiene que ver con ver al Rey, ¿no? En otro momento podemos trabajar eso, pero tiene que ver con eso de ir abriendo los ojos para ir viendo con mayor claridad quién debe ser el que me dirige mi vida, el Rey de mi vida, el que administra toda mi vida. Bendito sea el Señor. 28, hermoso. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. También precioso aquello, ¿no? Pero no es el tiempo de entrar en estos detalles. Tan hermoso esto de dejar el cántaro, es dejar entonces esto que antes lo usaba como herramienta para sacar agua. Hoy día ya dejo todo eso y vengo y tomo el verdadero cántaro para que venga la verdadera agua y ordene mi vida, ordene mi corazón. Debemos terminar. Por favor, libro de Colosenses. Ahí donde partimos, ¿no? De Filipenses al ladito está libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 16 en adelante, pero quiero pedirle que antes que leamos, hagamos el siguiente ejercicio, ojalá esté con la Biblia, que es más fácil hacerlo.
sin perder Colosenses capítulo 3, le voy a pedir que abra también el libro de Efesios, que está así como 3 hojitas nomás, hacia el lado izquierdo suyo. Libro de Efesios, en el capítulo 5, y vamos a hacer un trabajo junto con el libro de Colosenses capítulo 4. Le voy a pedir que mantenga así las 2 hojitas, porque vamos a ir trabajando en las 2 áreas. Muy bien. Seguramente de esto ya varios hermanos lo han escuchado, lo han oído, pero es necesario otra vez que esta palabra siga puliendo, siga repasando, siga trabajando en nosotros. Colosenses capítulo 3, entonces primero, por favor, verso 16, va a decir ahí la palabra. Acuérdese que hemos dicho que Él va a perfeccionar y lo hace a través de su palabra. Empieza a dar a la mujer samaritana palabra para ordenar la vida, lo hace ya en el principio. Entonces, esa palabra que perfecciona, esa palabra que ordena, dice, la palabra de Cristo more en abundancia, en gran cantidad, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, y dice, en toda sabiduría. Hermano, si no habita la palabra de perfección en nosotros, no se puede exhortar, no se puede enseñar en sabiduría. Te podrá dar cualquier otro consejo, pero siempre va a ser un consejo limitado, que nos ve más allá. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, este versículo es hermoso, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por Padre. Verso 18. Pero antes de entrar al verso 18, por favor, dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Y esto de morar tiene que ver con habitar, con vivir. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Es el que habita, es el que vive constantemente, es su lugar de residencia. La palabra del Señor jamás debiera ser una visita. La palabra del Señor jamás debiera ser un momento de que ya llegaron las 8 de la noche, hay que poner el WhatsApp porque vamos a recibir la palabra, y entra la palabra en ese ratito, la escucho, luego termina la palabra y la palabra se va. No, la instrucción es que more, que no se vaya, que se quede. Y alguno, el Espíritu del Señor, le recuerda a los caminantes de Emaús, quédate, Señor, quédate, no te vayas, que la palabra se quede, que se acueste con nosotros, se levante con nosotros. Hermano, no exagero cuando digo que se duche con nosotros. Nuestro cuerpo le pertenece a Él, que se siente a la mesa con nosotros, que ame a la esposa, al hijo con nosotros, que esté en el estudio, que esté en el trabajo, que esté. Vamos a revisarlo. Mire cómo dice el verso 18. Por causa de que la palabra va a morar en abundancia. Primero, entonces, el verso 17, verso 16, por causa de que esa palabra abunda en mí, la sabiduría va a estar y va a haber una alabanza al Señor, una alabanza con gracia, con sabiduría, va a haber una expresión de alabanza al Señor. Verso 18, la casada va a estar sujeta a su marido como conviene al Señor. El marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Se da cuenta como si la palabra mora. A ver, el ejemplo que puedo usar es, no sé si en estos tiempos cuando se iba al colegio, parece que ya no se da mucho, pero el tiempo que nosotros estudiamos, si el curso estaba en un momento de desorden, de hacer las cosas, porque el profesor no estaba presente en la figura. El curso se hacía lo que se quería, pero una vez que aparecía el profesor, que era la autoridad, entonces todos corrían y se sentaban y se quedaban calladitos porque entraba quien ordenaba. En las casas se daba también, pues si el papá y la mamá salían, los hijos tenían cierta libertad para entrar al mueble de estar la galleta, o pescar el televisor, o ir a intrusiar a los cachureos del papá, de la mamá, pero aparecía el papá y la mamá, y nos portábamos bien y nos poníamos ordenaditos. Hay algunos ejemplos de personas que cuando son de una forma, qué sé yo, tienen la radio puesta ahí fuerte con algún tipo de música no cristiana, ¿no? Y siendo perteneciente a una iglesia.
Pero un día hay que va a visitarlo el pastor y lo ven que viene de lejos, entonces apagan la radio y ponen una radio cristiana ahí. ¿Se imagina si la palabra morara todos los días con nosotros? Si viéramos la figura de autoridad frente a nosotros, cuando estamos con la esposa, por ejemplo. Mi amor, ¿por qué no seríamos tan caballeros? Sería hermoso, ¿no? Sería hermoso. Pero creamos, porque la palabra debe quedarse y debe morar y debe enseñarnos cómo la casada tiene que estar sujeta al esposo, cómo el marido tiene que amar a la esposa. Y los hijos también. Y los hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, entonces también, pues, o sea, no seas papalote. Hay una palabra de instrucción. No exasperéis a vuestros hijos. Verso 22. Siervos, obedeced. Esto tiene que ver con los que trabajan, los que tienen patrones. No se trabaja como el compañero lo hace. Él lo hace al ojo, lo hace como quiere. No, este siervo entiende, como dice el verso aquí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, porque Dios está presente, porque Dios está morando, va conmigo todos los días. Bendito el Señor. Por lo tanto, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis recompensas de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. ¿Y en qué? En toda mi vida. No solo se le sirve al Señor detrás de un escritorio, detrás de una Biblia, detrás de un púlpito, en un punto de predicación, cuando se sale a la calle a mostrar las grandezas del Señor. No, pues al Señor se le sirve con todo lo que tengo. Muy bien. Tenemos lo de Colosenses. Decía, la palabra more en abundancia. El ejercicio entonces que tenemos es de Efesios, capítulo 5. Verso 18, por favor. Verso 18. Dice ahí. 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y Colosenses decía la palabra more en abundancia. Y acá me dice que tengo que ser lleno del Espíritu. Entonces, bueno, pónganse de acuerdo. Soy un vaso, ¿de qué me tengo que llenar? ¿De qué tiene que haber abundancia en mí? ¿De la palabra o del Espíritu? Una de dos, pues. Perdón. Alguien podría decir, ¿no? También yo sé que usted recuerda Juan 6:63. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Las palabras que yo os he hablado son vida. Mis palabras espíritu y vida son. Las palabras son espíritu. Si yo dejo que la palabra more en abundancia, lo que estoy dejando es que el espíritu more en abundancia. El espíritu me llene. Y su palabra es espíritu. Y la palabra es esa que dijo Dios, la que empieza a ordenar, la que habla con la mujer samaritana y le muestra, le hace que venga la luz a la vida y empieza a ordenarlo todo. Por causa, dice en Efesios capítulo 5, entonces, por causa del verso 18, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Eso dejemos dicho algo corto nomás. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No solo tiene que ver con ese vino que rojea la copa, ese vino que atontece, que la Escritura lo habla. No solo tiene que ver con ese vino, el vicio de que echa a perder los sentidos y que no se puede juzgar con sabiduría. No solo tiene que ver con ese vino, no os embriaguéis con vino. Como lo de la mujer samaritana. Nos dejamos embriagar, nos dejamos llenarnos de alguna idea y nos entusiasmamos con una cosa. Generalmente cuando una persona se va a comprar un vehículo, por ejemplo, que no es una cosa que se compre todos los días como un kilo de pan, sino que es una vez cada cierto tiempo, entonces hay que ir y estoy con el deseo, estoy con la gana y estoy como comillas, como enamorado de ese auto y ese auto el que quiero y ese auto el que necesito y llego y voy y veo que es más caro de lo que creía y que se arranca del presupuesto, pero estoy tan metido con la idea, me embriago con la idea, voy, decido, compro y me endeudo y me meto en el autito.
Después, a los meses después, estoy re complicado que no sé cómo pagar. Entonces, hay muchas cosas en la vida que nos embriagan. Entonces, saquémonos esa agua de esa que siempre vamos a tener sed, porque si día no es este auto, mañana va a ser otro. Y en la vida, las emociones, las sensaciones, las decisiones, los sentimientos, si los dejo y yo los quiero manejar, la cosa se nos va a complicar. Pero si dejamos, nos sacamos todo aquello y dejamos que la palabra more, que el Espíritu venga a nuestras vidas, lo que va a suceder es lo siguiente. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, verso 18. Antes bien sed llenos del Espíritu, llenos de la palabra, hablando entre vosotros. Mi hablar va a ser diferente. Va a ser un hablar de salmo, un hablar de himno, un hablar de cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto ya no va a ser un peso, no va a ser una carga en algunas, ya que es hora de cantar, ya que es hora de, no sé, no pasa por un proceso, por un tiempo de cuándo le canto o no le canto al Señor. La alabanza al Señor debe estar todo el día. Entonces, ay, hermano, pastor, usted tiene que, vamos a andar cantando todo el día. Bueno, si el alma está gozosa y contenta, es fácil cantar, pues. No vamos a decir más de eso. Pero el punto es, si la palabra está en mí, me permite ver y vivir de otra manera. De tal manera que cuando me levanto en la mañana, puedo dar alabanza al Señor. Puedo decirle gracias, Señor, por este día. Puedo dar gracias por la esposa, por los hijos, por la casa, por el trabajo, por la actividad, por la situación que este país, que el mundo entero está viviendo. Cuando la palabra mora en abundancia, la palabra está ordenando mi vida. Estas cosas de pandemia, de economía, no me mueven, no me complican. Vivo en paz, vivo tranquilo, porque sé que el Señor está trabajando en mi vida, me está perfeccionando. Y si tengo que pasar un momento difícil, un momento complicado, el Señor sabe por qué me está pasando la lijita ahí en esa parte. Pero debe estar la palabra para hablar con sabiduría. Bendito el Señor. Mire, por causa de estar lleno del Espíritu. El Señor ya nos está enseñando a esto allá en el libro de Hechos. Lo del Espíritu del Señor. No es solo una emoción, una sensación, un momento en que me quebranto y alzo mis brazos y puedo llorar frente al Señor, y eso es precioso y está muy bien, pero el Espíritu Santo del Señor, el llenarnos de su Espíritu, no se limita solo a una emoción de un momento. No lo es. El Espíritu Santo, si yo me lleno de la palabra, tiene que ver con todo un momento, toda una vida de gozo, una vida de paz en el Señor. Se nos ha enseñado, Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí nombra una lista de situaciones difíciles y complicadas. ¿Cómo aquellas cosas difíciles y complicadas me van a ayudar a bien? Claro, porque el Señor lo que está formando es la perfección en ti, es la perfección en mí. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos vaya perfeccionando entonces. Va a decir, para cerrar la idea, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios... ¿Se da cuenta que es lo mismo que leímos acá? Pero acá decía, la palabra more, y por causa que la palabra mora, la esposa va a saber ser esposa. Y acá, lleno del Espíritu, por causa que el Espíritu, que es la palabra, habita en abundancia, me llena, entonces la esposa va a saber ser esposa. Y el marido te aprenderá a ser marido, pero es la palabra la que le va a enseñar cómo ser esposo. Bendito el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido da la instrucción ahí que el marido es cabeza de la mujer, ¿no? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Verso 25, maridos, entonces, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo? Tengo que ir a la Escritura, tengo que ir a la palabra, se me tiene que enseñar cómo Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Bendito el Señor. Ver capítulo 6. Solo estoy haciendo los títulos de esto, hay mucho que decir. Lo que estamos trabajando es cómo la palabra trabaja en mi vida diaria. Capítulo 6, verso 1, otra vez. Hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Lo mismo que decía acá Colosenses, es lo mismo que está diciendo acá. Hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Bendito el Señor. Y vosotros padres, o sea, ¿cómo ser esposo? ¿Cómo ser esposa?
cómo ser hijo frente a mi papá y cómo ser papá frente a los hijos. Hay formas que a veces dañan a nuestros hijos. Hay formas que yo creo que es la mejor manera de educar y de criar a mi chiquillo, y mis maneras no son las más correctas, y en vez de ir creciendo poniendo una palabra del Señor en él, hay palabras corrompidas. Y no solo estoy hablando de insultos o de garabatos o de palabras soeces. A veces nuestra actitud no ayuda a que el hijo sea edificado en la forma correcta. A veces hasta una mala forma, una mala broma, un chiste pesado en nuestros hijos. Los aminoramos, los apocamos. Entonces después nuestros hijos crecen con una personalidad retraída, complicadito, porque no hubo palabra de sabiduría, no hubo una palabra corrompida. Y la palabra corrompida no da vida. Pero la palabra del Señor sí es la que da vida. Entonces, si me lleno de esa palabra, voy a saber cómo tratar a mi hijo, a mi hija, voy a saber cómo tratar a mi esposa. Además, si esa palabra está en nosotros, va a decir aquí entonces el verso 6 del capítulo 6, verso 5 del capítulo 6, siervos, obedeced a vuestros amos, otra vez lo que tiene que ver como trabajo. Y amos entonces también va a decir, que es sirviendo de buena voluntad, sabiendo. Y vosotros amos, verso 9, y vosotros amos, haced con ellos. O sea, si soy dueño de una empresa, tengo gente a cargo, no me puedo hacerlo como lo hacen los demás. Y si soy un trabajador, no puedo vivir como viven los demás. Y no puedo estar casado como están casados los demás. Y no puedo ser padre como son los demás. No puedo llegar por la vida e ir decidiendo como lo hacen los demás. Si quiero alcanzar lo que partimos leyendo, ¿no? Filipenses capítulo 2. Pablo dice, estoy convencido del que comenzó en vosotros la buena obra, la va a trabajar, la va a perfeccionar, le va a dar, hasta lograr llegar a ese día de Jesucristo, irreprensible, lleno de fruto de justicia. Pero todos estos frutos de justicia tienen que ver con nuestra vida diaria, como la palabra del Señor tiene que ir ordenando nuestra vida. Mientras más palabra, mientras más espíritu, mientras, gracias Señor por estos videos que se mandan diariamente, mientras más palabra haya, pero acuérdese que no sea un vino la hora de la palabra y después se fue. No, esa palabra tiene que hacer vida en nosotros, esa palabra tiene que irnos enseñando. No queda nada suelto, el Señor no deja nada al azar, nada por si acaso. Él empieza a trabajar, forma algo, crea algo, pero luego lo empieza a perfeccionar. Hermanos, familia del Señor, iglesia del Señor, dejemos que la palabra nos ordene, dejemos que la palabra empiece a trabajar con nosotros, porque Él está dispuesto, pero nosotros podríamos querer seguir eligiendo otra vez mariditos por ahí. No, Él ya tiene la primera parte. Él está dispuesto a trabajar. La pregunta es, hermano, hermana, familia, amigos, hijos, ¿estamos dispuestos a dejarnos trabajar como el barro en las manos del alfarero? Sin estar diciendo, no, pero es que esta parte quiero hacerla así. No. No puede decirle el barro a su hacedor cómo hacer las cosas. Humildemente, como un barro, dejemos que la palabra empiece a trabajar en nosotros. ¿Podemos decir amén al Señor en sus casas? Pongamos todo delante del Señor. Tenga usted ahí un tiempo de oración. Yo lo puedo guiar en la oración inicial, pero a la medida que bajo el tono de voz, usted puede entonces alzar la voz y empezar a orar y a rogar al Señor para pedirle, Señor, aquí estoy, trabaje en mi vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, se ha expuesto su palabra, Señor, para que su palabra vaya trabajando en nuestras vidas. Señor, esta es la palabra entregada hoy. Ruego que el corazón de cada uno de los que están escuchando podamos decirle, sí, Señor, yo necesito de esa perfección, necesito que usted trabaje conmigo día con día. Le ruego, Señor, entonces, escuche la oración de compromiso de cada uno de los hermanos, familias y amigos que en sus casas, tal vez alzando su voz, alzando sus manos, se empiezan a comprometer para decirle, yo quiero que esta palabra gobierne mi vida, que me transforme día con día. Ore usted, hermano, hermana, en casa, amigo, amiga, ore usted. Y dígale, transforma mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.